Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver quiénes se van conectando. Es que saben que ya no aparecía en el Zoom la opción para entrar directo, entonces tuvieron que crear ahí otro enlace y por eso perdimos tiempito, pero Buenas tardes. hola, buenas tardes. Según yo, chicas, por las exposiciones hoy sí iban a entrar 8 y nada más veo 6. ¿Quién me faltará? Creo que Rebeca falta, maestra. Rebe. Ah, mira, ahí está. Ujú. Y Jocelyn creo que es la otra, ¿no? Sí, falta yo sí. Bueno, entonces vamos a ir empezando. Déjenme checar. Ay. Esta, chicas, ya es ahora sí nuestra última clase. Este ya es el último modelo que vamos a estar viendo. Y acuérdense que ya la clase que entra les voy a revisar el flipbook que me lo tienen que presentar. Sí, eso va a ser dentro de la clase el miércoles que entra. Tengo aquí cómo van a ir exponiendo. Dos de ustedes me enviaron la presentación. ¿Quieren que yo la pase? ¿Quieren que los haga host? ¿Cómo quieren que le hagamos? 25. Yo, host, Ok.
¿Quién quiere empezar? Igual aquí no llevamos así un orden. Si quiere yo maestra. Ok. En el de Olivia Cele, la que no tiene foto, Ok. por favor. Déjame le pongo. Ahí está. Sí. ¿Puedo comenzar ya? Ok. Bueno, compañeras y maestros, espero estén pasando una excelente tarde. Yo les expondré la inteligencia naturalista. Como ya vimos en una materia, vimos la teoría de inteligencias múltiples, que fue dada a conocer por el señor Howard Gardner. Bueno, él dice que esta inteligencia es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Aquí pues vemos que es como son personas que les gusta estar mucho rodeados de plantas, animales, y estar explorando el medio ambiente. Él dice que gracias a este tipo de inteligencia somos capaces de reconocer las diferencias entre especies, grupos de personas o objetos y entender cómo se relacionan entre sí. Bueno, se considera que esta inteligencia se desarrolló en los tiempos de los primeros seres humanos, cuando la supervivencia dependía del reconocimiento de especies útiles y peligrosas. ¿A qué me refiero con esto? Que pues aprendieron a prueba y error, ¿no? De qué animales podían cazar, cuáles no, qué más. Bueno, sí, porque obviamente que no van a cazar más fácil a un leopardo que a un venado, ¿no? Entonces de aquí pues fueron aprendiendo. También la observación del clima, cuándo iba a haber una tormenta, cuándo iba a llover o cuándo iba a haber sequía, el reconocimiento del terreno y ampliar el abanico de recursos disponibles para la alimentación. Aquí es, por ejemplo, cuando como aprendieron a sembrar las semillas, que de las semillas viene el fruto, etcétera, etcétera. La inteligencia naturalista no hace referencia solo a la flora y la fauna y aquello que encontramos en los entornos vírgenes, sino que Gardner aclara que esta también es entendida como que está implicada en el reconocimiento y la clasificación de todo tipo de objetos y artefactos como coches, zapatillas. Bueno, las características de las personas con esa inteligencia es que manifiestan deseos de entender cómo funcionan las cosas. Aquí, por ejemplo, son los niños, no sé, me ha tocado ver que les gusta mucho como que desarmar sus juguetes y volverlos a armar, como los legos y cosas así. Estas personas también se preocupan por el medio ambiente y les gusta estar en contacto con la naturaleza. Son buenos identificando la flora y la fauna. Les gusta explorar y descubrir especies y comportamientos. Ellos también tienen interés como por utilizar herramientas como por ejemplo los microscopios, los telescopios, los prismáticos, y también demuestran interés por las carreras de ciencia como la biología, la botánica, la química y la zoología. Y aquí pues quise poner como que actividades para desarrollar esta inteligencia, que por ejemplo, bueno, comenzamos con el contacto, que estas son como caminatas, llevar a los niños como caminatas por el bosque, montañas, llevarlos a zoológicos, acuarios, ir de campamento. Después pues viene la observación, una vez ya estando en la naturaleza, en el lugar a donde vamos a observar, bueno, el lugar donde vamos a observar para fortalecer este tipo de inteligencia. Después viene la exploración, que aquí es como que ya la experiencia volverla más interactiva y entretenida, que ya los niños puedan tocar, escuchar, si es que se puede, ¿no? Después la clasificación, aquí por ejemplo ya con la ayuda de los padres, los maestros, libros o del internet, que el niño aprenda a clasificar, por ejemplo, si los animales son ovíparos o vivíparos, o de que si hay animales que viven en el bosque o en, no sé, en el desierto. Y por último, pero no menos así, importante, es la afición, que es fomentar a los niños
a pequeñas aficiones, como por ejemplo planten semillas, que empiecen a coleccionar fósiles, piedras, cositas que a ellos les guste que vengan de la naturaleza. Y eso sería todo por mi parte, maestra. Muy bien. ¿Dudas, chicas? Acuérdense que estos temas va a estar ya muy sencillo porque es un tema que ustedes ya vieron, entonces en realidad nada más es como un repaso, ¿sí? En ciertas características déjenles platico de un niño que teníamos el año pasado. Este niño lo teníamos como aptitud sobresaliente, pero porque era un niño que iba muy avanzado, ¿verdad? Pero en lo que íbamos viendo, este niño tenía una inteligencia naturalista muy desarrollada. Él de repente, su papá una vez llevó una plantita a su casa y en la plantita había un caracol. Entonces, obviamente nadie había visto el caracol, ¿verdad? Sino que de repente ya en lo que le andaban ahí acomodando donde iba a estar, el niño lo vio. De ahí, hagan de cuenta que él fue la fascinación por los caracoles. Entonces, el niño sabe que come los caracoles, empezó a tener como un criadero de caracoles. Reconocía absolutamente a todos los caracoles por el tamaño, que si la manchita, que si el color, que si la antenita, que sabía absolutamente así todo. A cada caracol le tenía un nombre y si tú le preguntabas cualquier cosa a los caracoles, él ya te la sabía decir toda. Entonces, pues realmente le salió el gusto, sí, porque vio, el papá llevó la plantita, ¿verdad? Y en la plantita está el caracol, pero de ahí lo logró desarrollar. Entonces, claro que también era esos niños que sabía todo de los dinosaurios, cuáles eran herbívoros, cuáles carnívoros, los que vuelan, los que no vuelan, etcétera, ¿no? Entonces, era un niño que tenía estas habilidades muy desarrolladas y en este sentido a todos nos impresionó mucho cuando por ese caracolito empezó a tener muchos, ¿no? Creo que le llegaron a comprar o así de los que encontraban, creo que ya tenía 30 y les digo que de esos 30 sabía exactamente cuál era cada uno. Y luego sí decía así como que es que a este es el que le gusta jugar a no sé qué y a este le gusta comer no sé cuál. Entonces fue muy padre porque el niño estaba muy motivado y logró hacer así como que una exposición súper elaborada y con mucha información sobre esos caracoles, ¿no? Entonces aquí entraría ese ejemplo de la naturalista que nos compartió Olivia. Muy bien, Olivia, gracias. ¿Quién quiere seguir, chicos? Yo. Muy bien. ¿La puedes poner, quieres que yo lo produzca o tú? No, pues si gusta yo. Ok, entonces nada más Olivia, la pones allá como host, por favor. Listo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de la inteligencia musical. ¿Qué es? De acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por el psicólogo estadounidense Howard Gardner en 1983, la inteligencia musical es una de las distintas formas posibles de inteligencia humana, relacionada con la capacidad del individuo de percibir, discriminar y expresarse a través de la música y las formas musicales, así como de tener sensibilidad hacia el ritmo, el tono y el timbre de los sonidos. En este, pues no se basa únicamente en cómo lo percibimos, sino también en nuestra capacidad de realizar este tipo de, pues, de actividades o si tenemos desarrollado el poder usar algún instrumento o tener buena discriminación auditiva en cuanto a esto. Vinculada con las inteligencias lingüística, espacial y cinética corporal. La inteligencia musical es la predominante en los artistas dedicados a la música, los críticos musicales y aquellos individuos que parecieran dotados para este tipo de expresiones. Recordemos que la música como tal es una de las bellas artes que consiste en la representación estética mediante sonidos rítmicos, armónicos, orquestados de manera particular
En ello intervienen nociones fundamentales de matemática, de expresión corporal y otras disciplinas, aunque se den de manera inconsciente. Esto es que aunque pues la persona tenga su capacidad pues de la inteligencia musical, al mismo tiempo está desarrollando la de la matemática, la expresión corporal y otras disciplinas, y esto no es que ellos lo hagan de una manera consciente de que lo estén haciendo, sino que ya es como algo que su propio cuerpo va haciendo solo. Por ejemplo, normalmente la gente cuando toca algún instrumento tiende a gesticular mucho, pero es algo que pues ellos hacen inconscientemente. Eh, Esto es una evidencia de una alta inteligencia musical, que son las siguientes características. Pues son personas que tienen facilidad a la hora de captar o expresar formas musicales y rítmicas, rapidez para aprender canciones y ritmos o facilidad para componer los de cero, sensibilidad suficiente para captar un sonido desafinado, por ejemplo, instrumentos que están fuera de tono o en conjunto u orquesta, gusto y capacidad para tocar instrumentos o capacidad para trabajar con música de fondo, y sensibilidad particular para percibir los sonidos en el entorno. Las personas con mayor inteligencia musical suelen dedicarse a la música, intérpretes, cantantes, compositores, bailarines y críticos musicales. Son perfectos ejemplos de ello, pero también es posible hallar en intérpretes simultáneos, que son escritores y otros artistas. Esto pues no únicamente nos basamos en los que tengan buena discriminación para el oído y que toquen un instrumento como tal, sino los bailarines, los escritores y otros artistas también tienen esta capacidad desarrollada. Para el desarrollo de la inteligencia musical, entonces, resulta clave acercarse a la música, pero no es una aproximación de cualquier tipo, como podría ser escuchar música del mismo modo en que se ha hecho siempre, pero durante más tiempo. Todos deberíamos dedicarnos un tiempo de nuestra jornada, por pequeño que sea, a escuchar música de manera consciente y analítica, asegura Íñigo Pirfano. Es decir, de lo que se trata es de poner una atención especial a lo que se escucha para de algún modo desmenuzar la música. Es como cuando nos referimos a la diferencia entre escuchar y oír, que por ejemplo, pues cuando oímos, pues no estamos realmente prestando atención a lo que estamos recibiendo, pero ya a la hora de escuchar estamos pues siendo conscientes de lo que estamos percibiendo, y esto es de lo que él decía, o sea, que deberíamos de tomarnos un tiempo al día en nosotros realmente concentrarnos y tener nuestra discriminación sobre la música. ¿Cómo desarrollar la inteligencia musical? Pues estas serían así algunas cosas, pero pues se puede hacer de muchas maneras. Puede ser asistir regularmente a conciertos, recitales y eventos en los que la música sea el centro de la atención, tomar clases de baile, especialmente de nuevos ritmos para ir cambiando y también ir reconociendo otros tipos, o aprender a tocar algún instrumento musical, escuchar música a lo largo del día y practicar el mindfulness, bueno, no sé cómo se pronuncia, que esta es observar la realidad en el momento presente sin intención de juzgar y con plena apertura y aceptación. Esto pues haciendo énfasis en la percepción de los sonidos que existen alrededor. Y por último puse una frase: la música no está en las notas, sino el silencio entre ellas, que es en Mozart. Y sería todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Duda, chicas, de la inteligencia musical? No, maestra. ¿Quién les dio esta clase? La de las inteligencias múltiples. Creo que fue Ada, la maestra. Ada. Ujú. Ok. Supongo que ahí sí vieron así como que más a fondo cada una, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿quién ha visto a una niña que se llama Salomé? Tiene como 3 años y baila así súper bien, es súper coordinada, tiene un muy buen ritmo. ¿No la han visto? No. No. Pónganme tantito como el host para ponérselas. A mí me impresiona ver a esa niña. A ver ahorita qué les parece.
Déjenme se las pongo. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí, Ok. Me dicen si se escucha. no se escucha. Bueno, ese es así un videito cortito de ahora de los TikToks que se hacen, pero si se fijan, la niña creo que no tiene todavía ni los 3 años o los tiene así apenas, y es una niña que tiene demasiado ritmo, demasiada soltura, o sea, realmente ella, su inteligencia, pues aquí la que predomina es la musical, ¿verdad? Siguiendo el ritmo y el baile, que como nos explicaban ahorita, no es nada más de que sepan cantar o tocar un instrumento, sino también el baile entra aquí, ¿sí? Este coreógrafo, no sé si alguien lo ha visto antes, trabaja mucho con niños y hay niños así muy chiquitos y a todos les explota así el talento súper padre. Si tienen oportunidad de ver algún otro videito de él, sí, sí están muy padres, la verdad. Obviamente tiene alumnos de todas las edades, ¿no? Pero a mí con los niños chiquitos se me hace muy, muy padre cómo los trabaja. ¿No la habían visto a esa niña en otros bailes? Porque ya tiene muchísimos, o sea, ahorita ya es muy famosita. No, maestra. Yo sí, maestra. Ok, Está bien. bueno, vamos a continuar. ¿Quién quiere seguir? Y yo, maestra. Muy bien. ¿Vas a tener presentación para...? Sí, en la que dice C. Aguirre, por favor. Ahí está. Ok, bueno, a mí me tocó la inteligencia interpersonal. Este concepto fue abordado por el psicólogo y científico Howard Gardner en 1993 en su teoría pues acerca de las inteligencias múltiples. Pues aquí él nos habla acerca de 8 tipos de inteligencias múltiples y en este caso sería pues la interpersonal. Ujú. La comunicación interpersonal pues va a ser el intercambio de palabras, de gestos, de sonidos, por medio de la cual 2 o más personas van a compartir su percepción de la realidad de determinada cosa. Es un tema a desarrollar en todas las esferas para que conscientemente todos los seres humanos, desde los centros educativos, aprendamos y enseñemos cómo mejorar relaciones con los demás con empatía, compasión y respeto. En sí, interpersonal, pues esta comunicación es cuando se va a dar entre 2 o más personas que están físicamente próximas. Cada una va a producir un mensaje que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra persona y esto va a venir implicado en lo que es una conversación. Dentro de, digamos, el espacio o campo dentro de una comunicación, existe lo que es el emisor, el receptor, el código y el descódigo. Pues principalmente la intención de la conversación pues es comunicar. Entonces el emisor pues es el que da el mensaje, el receptor es el que lo recibe. En este caso el código vendría siendo lo que serían las palabras, los gestos, los sonidos e incluso sí, pues va incluido lo que es el lenguaje corporal. Por esto es muy importante como que en cada comunicación sepamos nosotros relacionado con la empatía, ver pues sus gesticulaciones, sus movimientos del emisor. El descódigo es lo que el receptor va a entender del mensaje y pues el receptor va a ser el que recibe el mensaje. Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la comunicación. La comunicación interpersonal
es principalmente de 2 personas, porque este se divide en 3: la comunicación interpersonal, la comunicación grupal y la comunicación social. La grupal pues ya sería aproximadamente de 3 personas en delante. La social ya sería como alguna campaña, alguna conferencia, entre otros. Desde muy pequeños comenzamos a formar parte de ella y pues es una de las primeras relaciones de tipo afectivo que se muestran hacia nuestros cuidadores o hacia nuestros padres. Y aunque al inicio de nuestras vidas no tenemos un lenguaje estructurado, la comunicación no verbal nos permite establecer estas primeras relaciones de tipo interpersonal. Pues aquí, por ejemplo, de recién nacidos o así, vamos a utilizar mucho los gestos al querer comunicarnos, el llanto, nuestra posición del cuerpo, esto pues para hacerle saber a la otra persona que tenemos hambre, que tenemos sueño, que tenemos calor, que algo no nos gusta, etcétera. Dentro de una comunicación pues van a existir barreras que nos van a imposibilitar casi la comunicación. Una de ellas es el ambiente, que sería el calor, el ruido excesivo, distracciones visuales, alguna tos, la silla incómoda, un timbre, un teléfono sonando, entre otros. El número 2 son las verbales, las personas que hablan muy rápido o no explican bien las cosas. También va a influir lo que es la diferencia de edad y la clase y el nivel de educación. Y por último, la interpersonal, haciendo suposiciones incorrectas y percepciones distintas. Pues para todo esto, para como lograr tener una buena comunicación, pues es importante que se muestre interés al estar dentro de una comunicación, el mirar a los ojos, el no estar distrayendo, viendo el celular, volteando para un lado, y pues que el emisor pueda corregir de cierta manera si no está dando bien el mensaje. Las personas con inteligencia interpersonal son las que trabajan bien con los demás, disfruta de estar cerca de otros, son empáticos, son buenos para socializar con los demás y disfrutan de alguna discusión, algún debate, son hábiles comunicadores, verbales y no verbales, y son buenos líderes. Algunas formas de mejorar la inteligencia interpersonal, pues es aprender a escuchar. Fijémonos en lo que hace otra persona mientras habla. Es probable que se empiece a pensar en otra cosa mientras alguien nos está hablando. Ponernos en los zapatos de los demás. Aquí la empatía, como lo dije al principio, es fundamental para esta inteligencia. Abrir nuestra mente, no cerrarnos, por ejemplo, conocer otros países, otros idiomas, otras culturas, para no estar tan cerrados, pues tanto verbalmente en alguna conversación. Aprender a identificar emociones. Cuando estés con otras personas, haz el esfuerzo de identificar las emociones de esas personas y tratemos de entenderles. Bueno, como para finalizar, pues la inteligencia interpersonal es el potencial para percibir y entender las intenciones, motivaciones, sentimientos y deseos de los demás e interactuar eficazmente con las personas. Dentro de sus habilidades está reconocer e interpretar situaciones sociales, identificar por medio de distintos signos, lenguajes y conductas las intenciones, los deseos y las emociones de otros. Responder adecuadamente el contexto por medio de distintos signos, lenguajes y comportamientos. Dentro de su sistema simbólico están las señales sociales, expresiones verbales y no verbales de las personas. Las vocaciones pues que se desarrollan más en esta inteligencia son los políticos, los psicólogos, mediadores, trabajadores sociales, educadores, relaciones públicas, periodísticas, y sus estructuras cerebrales
los que están involucrados son los lóbulos frontales, el lóbulo temporal, en especial el derecho y el sistema límbico. Y sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Mariana. ¿Pregunta, chicas? No. ¿No? Entonces, si se fijan en la interpersonal, pues es como que lo básico o lo fundamental de esta inteligencia es la empatía, ¿sí? El cómo me relaciono yo o cómo comprendo a las demás personas cuando tratan de expresarnos algo, ¿sí? Son las personas con las que nosotros podemos llegar y platicarles así todo. Muchas veces no sé si les ha pasado o ustedes mismas han sido esa persona que alguien llega, no los conoce, pero ya les platicó toda su vida. Muchas veces sí es porque la gente tiene necesidad de platicar, ¿verdad? Pero otras así como que porque nosotros dimos esa confianza para que la persona se abriera, ¿sí? Entonces, esta sí es una de las características que tienen este tipo de personas. Sí, o sea, como que la gente siente así como que se siente muy a gusto, se siente tranquila, puede platicar lo que sea, no se siente juzgada cuando está platicando, ¿sí? Son personas que realmente saben escuchar. Entonces, esta a lo mejor es un poquito más difícil que la podamos reconocer en comparación con las otras inteligencias, pero sí tiene esas características así como específicas, ¿verdad? Que se hacen, que la podemos distinguir en ese sentido. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que es muy empática, que todo el mundo quiere platicar con ella, que le cuenta sus cosas y le cuenta hasta lo que no, ellas tienen desarrollada más este tipo de inteligencia, ¿ok? ¿Quién quiere continuar, chicas? Yo, maestra. Sí. ¿Vas a presentar algo, Corina? Sí, una presentación. La ponen como... Ah, ok, ahí está. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la inteligencia múltiple, la corporal kinestésica. La inteligencia corporal kinestésica es una de las 8 inteligencias múltiples descritas por Howard Gardner. ¿Qué es la inteligencia corporal kinestésica? Bueno, es uno de los 8 tipos de inteligencia que pueden trabajarse de manera transversal. Esta se puede definir como el arte del movimiento o la expresión mediante el cuerpo. A través de nuestro cuerpo transmitimos sentimientos, pensamientos y emociones mediante diferentes movimientos, que estos movimientos están basados en diferentes habilidades como es la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la velocidad y la destreza. Las habilidades de esta inteligencia es que los niños que destacan en estas habilidades suelen manejar objetos con gran facilidad, tener soltura para actividades como el deporte o la danza y mostrar sus emociones, por ejemplo, a través de expresiones muy características. Algunas de estas facultades que se pueden ver en los niños son que manipulan objetos grandes y pequeños con gran precisión. Algunos les cuesta quedarse quietos en la silla y necesitan moverse para expresarse y así aprender. Y también les encantan las actividades físicas como el baile, los deportes o el mantenimiento de un huerto. Las características. Los niños que destacan en esta inteligencia necesitan tocar el contenido y usar sus manos para ello. Crean y expresan lo que sienten a través de su cuerpo. Se mueven y procesan la información a través de las sensaciones que perciben corporalmente. Y les encanta saltar, correr, bailar, hacer deportes y tareas manuales, entre otras. Ellos suelen gesticular al hablar y se mueven de forma inquieta. En los juegos y ejercicios suelen mostrar una buena coordinación y destacan en fuerza, rapidez, flexibilidad, en la velocidad, la coordinación oculomanual y equilibrio. Y unos ejemplos de actividades para trabajar en los niños es enseñar a través de los objetos,
que hay materias que pueden entenderse más fácilmente gracias a la manipulación de objetos, especialmente en los niños. Otra es introducir el yoga infantil en clases, que esto no solo te ayudará a trabajar la inteligencia corporal kinestésica, sino también mejorarán su respiración y la relajación para estar más atentos en clase. Y la última es juegos con el cuerpo, que puedes entrenar la relación cuerpo-mente combinando los aprendizajes de la asignatura con juegos con movimiento. Por ejemplo, si el alumno aprende las corcheas en música, puedes levantar los dos brazos cada vez que las identifique en una composición. Y eso es todo de mi parte. Muy bien, gracias Corina. Si se fijan, chicas, todas las inteligencias tienen que ver una con la otra, ¿sí? No podemos decir, no, es que nada más es inteligente en lo musical o nada más es inteligente en lo matemático, ¿sí? Todas tienen que ver una con la otra, todos tenemos todas las inteligencias. La única diferencia es que tiene más desarrollada una que la otra, pero supongo que recuerdan cuando vieron la materia que todos podemos alcanzar como que el nivel óptimo en cada una de las inteligencias si contamos como que con los recursos adecuados y apropiados para poderlas desarrollar, ¿sí? Que vienen siendo maestros especializados, tener pues también los recursos económicos y aunque no tengamos a lo mejor la dotación genética, sí se puede desarrollar, ¿sí? Siempre y cuando nosotros hagamos como que la parte que nos toca. Sí vamos a tener desarrollada más una, pero igual si yo no tengo para nada desarrollada la naturalista, hay ciertas actividades que me van a ir encaminando a alcanzarla, ¿ok? Y si se fijan esta que vimos ahorita de la corporal con la musical, pues esas iban mucho y muy de la mano. Sí, vamos. ¿Quién quiere continuar? Yo, maestra. Tú, Rebe. Rebeca, ok. Bueno. Inteligencias múltiples. A mí yo escogí la inteligencia lógico-matemático. La inteligencia lógico-matemático es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva, así como de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico-matemático. Lógico-matemático. Destaca en matemáticas, razonamiento, lógica, robótica, resolución de problemas. Y lo puse, le gusta experimentar, cuestionar y descubrir. Trabaja con números, calcular, resolver problemas, entre otros. Aprende mejor cosas para explorar, pensar y clasificar. Y puse una actividad que se llama En busca del tesoro. Descripción: es un juego de lógica para desarrollar la parte secuencial y descubrir las consecuencias de cada decisión. El desarrollo del juego es pintar la cara a los niños de piratas, darles medallones, hacer un mapa del tesoro entre todos con diferentes colores y esconder distintos objetos. Y eso es todo. Ok. ¿A ustedes en las prácticas que han hecho les ha tocado este tipo de actividades? Sí, a mí sí, maestra. ¿Les han tocado también que utilicen las unidades de medida, peso, que las pongan en el preescolar? A mí no, maestra. ¿No? No, eso no. Acuérdense que aquí en lo lógico-matemático no es nada más que el niño se sepa los números o que sepa sumar o que sepa restar, multiplicar o lo que sea, sino que realmente él pueda razonar y dar una explicación como más lógica de los procedimientos o de las cosas que pasan, ¿verdad? Del efecto o la consecuencia de ciertas cosas.
Les pregunto si han visto que trabajen estas actividades en preescolar. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿verdad? Que algunas maestras sí les ponen las unidades de medida, pero no les dicen, vas a medir 5 centímetros, porque a lo mejor el niño todavía no tiene el concepto, ¿verdad? De lo que son los centímetros, pero les dice, vas a medir la mesita, a ver cuántas plumas mide. Entonces, pues ya no se ponen a medir y esa ya estamos usando las medidas, ¿sí? Aunque no estemos hablando ni en metros, ni en centímetros, ni en lo que sea, el niño ya le está dando esa connotación de medida. Y ahí podemos ver a lo mejor la diferencia, que el niño sí nos va a decir, es que esta mide el metro, porque él ya tiene su razonamiento un poquito más elevado a lo que tendría que alcanzar a lo mejor en ese preescolar, ¿sí? Entonces, con ese tipo de actividades también nos podemos dar cuenta si su habilidad matemática está más desarrollada que el resto de sus compañeros, ¿sí? Entonces, hay que irnos como que siempre un poquito más allá de lo que conocemos, que en matemáticas son los números, que por ejemplo en la música es que toquen un instrumento, en la cinética corporal es a lo mejor que sea bueno en un deporte, o sea, como que sí buscar algo más en lo que pueda destacar de esa misma inteligencia, porque muchas veces decimos, no, es que él no, como que no destaca ninguna, pero tiene ese poquito de más que no nos estamos fijando, ¿sí? Entonces sí hay que ser muy buenas observadoras en ese sentido. Vamos a continuar. ¿Quién quería seguir? Dayami. Sí, por favor. Ok. ¿Vas a presentar, Dayami? Sí. Si la puedes poner como host o ya está, no sé. Listo. ¿Ya se está compartiendo? Sí. Muy bien. Buenas tardes, a mí me tocó la inteligencia intrapersonal. Bueno, la inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, que sería el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, a la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y así finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. La diferencia entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es que la inteligencia interpersonal permite y comprende y trabaja con los demás. A cambio, la inteligencia interpersonal permite comprenderse y trabajar con uno mismo. Aquí son algunos ejemplos de inteligencia intrapersonal. El primero sería cuando una persona que reconoce cuando comienza a sentirse triste y es consciente de que cuando está bajo ese tipo de emoción, no es capaz de tomar buenas decisiones, entonces busca alternativas que la saquen de ese estado. El segundo sería cuando una persona que se trata a sí misma con amabilidad, que comprende sus propios errores y que entiende la capacidad para perdonarse. El tercer ejemplo sería cuando una persona es capaz de describir y explicar de manera precisa sus propias emociones y sentimientos. Y el cuarto ejemplo sería cuando una persona que comprende lo que quiere y que puede fijar objetivos realistas para comprometerse a alcanzarlos. Aquí se desarrollan 3 competencias emocionales que permiten fomentar la inteligencia intrapersonal, que sería primero el autoconocimiento, que aquí es la capacidad de sentir y reconocer lo que está pasando en el propio cuerpo, lo que permite desarrollar la conciencia emocional, la confianza en uno mismo y la autovaloración. El segundo sería la autorregulación, y aquí es la capacidad de regular la manifestación de una emoción a fin de modificar el estado anímico o evitar cometer algún error, y esto permite que se desarrolle un buen autocontrol, la confianza, la integridad y la adaptabilidad. Y por último, la motivación, que es la capacidad de incentivar a otros y a uno mismo, lo que permite desarrollar el compromiso, la iniciativa, el optimismo y el logro de las metas. Aquí es bueno mantener una actitud positiva ante la vida, que es un ejercicio constante.
Según Howard Gardner, creó de la teoría de inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal permite entender las razones por las cuales uno es de tal manera, y esta sería una de las características que presenta a la inteligencia intrapersonal, que tiene un buen autoconocimiento, una buena autodisciplina, una buena autoestima, una buena adaptabilidad, una buena independencia, un equilibrio emocional y un razonamiento crítico. Aquí, en estas consideraciones y teniendo en cuenta que este tipo de inteligencia está directamente relacionado con el conocimiento de uno mismo, las personas que desarrollan la inteligencia interpersonal tienen una elevada autoestima, también un elevado autocontrol y una elevada autodisciplina. Por último, pues es importante decir que ese tipo de inteligencia permite que formes un modelo real y preciso de ti mismo, por lo que se convierte en una herramienta para que te ayudará a desenvolverte más a la vida. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, Dayami, muchas gracias. Pregunta, chicas, de la inteligencia intrapersonal. Yo creo que esta es de las inteligencias que son un poquito más difíciles de poder localizar en alguna persona, ¿no? Porque que tengamos así como que todas esas características, pues sí es un poquito complicado. No sé si ustedes sí conozcan a uno que digan, no, pues realmente tiene muy buen autoconcepto, disciplina, motivación, autoestima. Es como que la persona que cuenta con esa inteligencia emocional, ¿no? Como le llamamos ahora. ¿No conocen a alguien? Yo no, la verdad. Y yo por eso les digo que sí es como que a lo mejor en ciertos aspectos vamos a decir, sí, ella sí tiene muy buena disciplina, pero a lo mejor en autoestima no está tan bien, ¿verdad? Entonces como que falta realmente ese equilibrio para poder decir que es la inteligencia completa, podemos decir en este sentido. Y ya nada más nos falta Evelyn, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. ¿Vas a presentar? ¿Usted me puede presentar? Sí. ¿Fue el que me mandaste? Sí. Déjame lo saco. Espérenme, porque tengo aquí varios y no. Sabes que no se cargó aquí en la computadora. Déjame, le doy como el refresh a ver si así quiere. Se lo mandé también por correo, maestra. Ok. Que ahora el WhatsApp se actualiza muy raro. No, mira, aquí está ahí. Es un PDF, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí va, ¿eh? Déjame, lo comparto. Es ese, ¿verdad? Ajá, sí, es ese. Ahí está, ¿eh? Si gustas empezar. ¿Listo? Sí. Bueno, el tema es inteligencia lingüística. Esta pues se define como la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o al hablarlas, pudiendo así citar 3 tipos de inteligencia lingüística, que son la oral, la verbal y la escrita. Describe la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y también en el escrito. La habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística. La siguiente es
¿Qué abarca la inteligencia lingüística? Pues esta abarca el manejo de los idiomas, de la escritura, de la expresión oral y también los recursos poéticos. Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística presentan una particular facilidad de aprender idiomas, el manejo de las palabras o la organización del lenguaje. También talentos comunes en cultores de la palabra oral y escrita, como son los escritores, los traductores o los abogados. Este tipo de inteligencia se conecta también con la inteligencia musical y con la lógica lógico-formal, dado que tiene que ver con la porción del cerebro capaz de reconocer y producir patrones y ritmos, en este caso expresados mediante el lenguaje verbal. La siguiente es ¿cuáles son las características de la inteligencia lingüística? Pues esta es una aptitud fundamental de los seres humanos que inicia desde el desarrollo, desde los primeros años de vida. Interrelaciona nuestro aparato fonador. El aparato fonador son nuestros órganos que se encargan del sonido de las palabras. También de nuestro lóbulo temporal del cerebro y la sociedad en la que nos desenvolvemos, pues el lenguaje es también un fenómeno social. No nos limita únicamente a la capacidad de comunicar, sino también a la de vincular conceptos mediante los símbolos o los signos. Esta inteligencia es normal en escritores, en poetas, en abogados, docentes, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan habilidad como la de comunicarse. Quienes poseen una mayor inteligencia lingüística suelen poseer mayores capacidades de transmisión y adquisición de saberes. Algunos ejemplos de la inteligencia lingüística es que saben explicar un proceso en términos muy sencillos. También cuentan historias trasladando al oyente los sentimientos o recreando de la forma más fiel, y pues aprenden varios idiomas, tanto escritos como hablados. Desarrollar la inteligencia lingüística, pues como ya lo había dicho, aprender nuevos idiomas o mejorar la comprensión del propio. También adoptar el hábito de la lectura frecuente, especialmente de géneros retadores como la poesía. Inscribirse en talleres de lectura, cursos de expresión literaria y practicar los juegos de palabras, ejercicios de traducción, juegos que potencian el pensamiento lingüístico. Y puse algunas actividades para estimular los niños. Pues son las participaciones en las obras de teatro realizadas dentro o fuera de la escuela. Es una actividad que reúne esencial para potenciar las habilidades lingüísticas de los más pequeños e incluso también en los mayores, porque siempre hay algo que aprender del teatro. Con este tipo de actividad se necesita de interpretar, de inventar historias y de hacer amigos. Los beneficios también son varios. Entre los que destacan, pues son ayudar a su desarrollo, a la conservación de su memoria, a mejorar la dicción. La dicción es como el sonido del habla. La expresión, fortalecer la autoestima, ayudar a controlar las emociones, impulsar la lectura o mejorar la concentración, entre otras cosas más. La actividad es redactar imaginarios. La imaginación es uno de los factores más importantes que se puede desarrollar en los niños, además de útil para el desarrollo de la inteligencia lingüística. Este ejercicio, por otro lado, ayuda al docente a descubrir las personalidades de cada uno de sus alumnos con sus creativas composiciones. Esto quiere decir que es una actividad que fortalece la capacidad de comprensión escrita a la hora de describir escenarios y mantener la coherencia en el relato.
y que vale la pena realizar en el aula por un buen relajación y aprendizaje. Unos ejercicios para mejorar esta actividad está relacionado con la redacción de cuentos, cartas formales e informales que se hacen en la escuela, ya que escribir es otra buena forma de potenciar la imaginación y la capacidad inventiva. Y la última es el debatir y argumentar. Esta pues es una forma de ordenar las ideas para poder expresarlas y además bien lograr que sean entendidas por la mayoría de asistentes u oyentes. El debate ayuda a fortalecer el pensamiento crítico de niños, mejora el lenguaje, fomenta la e todas las opiniones de participante. Se te está cortando mucho. No sé ¿Dónde me si quedé? es que ya no te escuché casi desde el principio de esta, porque se empezó a cortar. ¿De debatir y argumentar? Sí. Ya me estoy escuchando bien, es que sí me falla poquito el internet. Sí, ahí ya te oí mejor. Sí, ok, déjeme empiezo otra vez. Bueno, era la última actividad. Dice que el debate pues es una buena forma para poder expresar las ideas y también para que sean mejor entendidas para la mayoría de los asistentes y oyentes. El debate también ayuda a fortalecer el pensamiento crítico de los niños y mejora su lenguaje. Fomentación e impulsa el respeto hacia las opiniones de los demás, así como los puntos de vista de cada participante. Estimular la inteligencia lingüística también puede incluir la realización de ejercicios que pueden desarrollarse de casa. Por ejemplo, puedes pedirle a tu hijo que escuche las noticias y que luego te las relate con sus propias palabras, o también jugando a ser intrépido reportero de televisión, narrar a familiares o amigos la experiencia de las vacaciones pasadas. También puede ser una buena forma de enriquecer el vocabulario de los niños y de conseguir que aprendan a ordenar las ideas dentro de sus cabezas. Eso sería todo, maestra. ¿Sí me escuché? Sí, ahora sí es que sí, como que al final se te empezó a cortar mucho, pero no, ya, ahora sí. Muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien. Esta es otra de las inteligencias que también es fácil que la podamos identificar muchas veces con la pura observación de nuestros alumnos, ¿sí? Van a ser niños de los que van a alegar por todo, que les vamos a decir una palabra y ellos nos van a poder hacer una historia, de los que llegan y nos cuentan santo y seña de lo que hicieron en un día o en las vacaciones o un fin de semana. Son los que van a tener esa habilidad para expresarse verbalmente o también por escrito, ¿sí? Entonces, son niños que sí podemos observar y poder sacar sus características, ¿verdad? Nos va a faltar nada más la última, que es la espacial, es la que le tocaba a Jocelyn. Y pues si se acuerdan, en la espacial, chicas, son las personas que van a tener esas habilidades como que para estar trabajando y traducir todo a imágenes, ¿sí? Si yo les estoy contando una historia, a lo mejor el día se va a estar creando acá el dibujo de cómo estaba el lugar. Todo lo pueden hacer ya sea como que en tercera dimensión o en bidimensión, pero casi todo van a poderlo hacer en imágenes, ¿sí? Van a ser muy buenos para poder orientarse si tienen que llegar a un lugar a otro porque identifican como que el norte, sur y todo esto. Y son personas también que en su ubicación espacial son muy, muy buenas, ¿sí? Tienen esa habilidad. Si van una vez y le explicas por dónde, te van a entender perfectamente cómo se tienen que ir por ese lugar, ¿sí? Entonces, estas personas las podemos identificar por eso. En los preescolares a lo mejor pueden ser niños que les estamos platicando algo y ellos ya están haciendo un dibujito.
Y tienen muy buena capacidad también para hacer ese dibujo, ¿verdad? No nomás así como que el garabato a lo mejor como muchos lo haríamos, sino que realmente representan lo que ellos están imaginando y los demás lo podemos interpretar como realmente ellos lo querían dar a conocer, ¿sí? ¿Algo más que ustedes recuerden del espacial, chicas? A estos alumnos sí es muy importante como que usar mucho el referente visual. Ellos van a necesitar que nosotros les pongamos, por ejemplo, el mapa, las coordenadas, todo lo que sea que les pueda ayudar a ellos, que es visual, lo que está en imágenes, ¿sí? Hagan de cuenta que ellos piensan en imágenes. Y en el lingüística, por ejemplo, ahorita que nos explicaba Evelyn, ellos piensan en letras, en palabras. Entonces, ahí está esa diferencia, ¿sí? A los niños que nosotros veamos con esta inteligencia como más desarrollada, son niños que les va a gustar mucho hacer los laberintos, les va a gustar mucho dibujar, les va a gustar diseñar. En la primaria a lo mejor lo podemos ver que hacen sus maquetas así como que un poquito más elaboradas. En la espacial también son niños que tienden a hacer como a soñar despiertos, pero es por lo que decimos, ¿verdad? Que piensan en imágenes, o sea, ellos realmente están siempre pensando, imaginando, creando y todo lo hacen pues por medio de su imaginación. Déjenme ver qué más les puedo decir de la espacial. Son muy buenos para hacer lo que son los mapas mentales. Si nosotros les damos así como que cierta información, ellos rápido nos van a poder hacer un mapa mental. Son buenos para crear, para recrear o transformar también ciertas imágenes que nosotros pongamos. Logran decodificar o codificar la información visual. Y son también muy buenos en lo que es los volúmenes o las cantidades. Por esa misma capacidad que tienen para poder calcular y así, igual que en los matemáticos, ellos también lo pueden hacer muy bien, ¿sí? Con medidas y volúmenes. Así como que te van a decir, no, es que aquí a lo mejor allá son 3 metros, ese tipo de cálculos, ¿sí? Y como las profesiones, a lo mejor que podemos ver aquí que destacan, pues van a ser los pintores, los diseñadores, los directores de cine también, los artistas, o sea, los que hacen sus pinturas y bueno, artistas plásticos, ¿verdad? Pueden ser pinturas o esculturas, cualquiera de las dos. Y pues los lenguajes ideográficos son los que ellos utilizan mucho. Por ejemplo, las manitas de like, lo de los discapacitados, todo eso, estas personas son muy buenos para poderlos hacer e interpretar, ¿sí? ¿Dudas o preguntas, chicas? No, maestra. No, maestra. Ok. Vamos a hacer una actividad. Está sencillita, ya para con esa cerrar. Déjenme encontrar la hojita. Porque parece que ni la guardé. Espérenme, la ando buscando. No la guardé aquí, pero déjenme la saco. Ahí voy. Dame un chancita porque pensé que se había guardado la imagen, pero no la guardé. Ok, fíjense bien. Vamos a... Ahí en su cuaderno van a escoger 3 veces un número del 1 al 6.
Por ejemplo, la primera opción, ¿qué número quieren? La segunda opción, ¿qué número quieren? Y la tercera opción, ¿qué número quieren? Solo del 1 al 6. Tres números, ¿verdad? Sí. Tres números. Listo. ¿Listo? Anótelos, ¿eh? Sí necesito que los anoten. Me dicen cuando ya lo tengan todas. Listo. maestra. Ya. Muy bien. Ay, me gusta por acá. Muy bien, fíjense bien. Van a crear una historia. En la primera columna es el personaje, la segunda es el problema y el tercer es el escenario. En el 1, si ustedes dijeron, quiero el 1, el personaje que van a utilizar es una sirena. Si dijeron el 2 es un dragón, princesa, duende, robot o hada, ¿sí? Dependiendo del número que ustedes hayan escogido. Y luego después se van al problema, igual también cuál número escogieron. Y al último el escenario. Obviamente pues van a estar todos mezclados. Y para que creen ustedes una historia, una cortita para que nos la puedan contar ahorita con lo que les tocó aquí. ¿Sale? No hagan trampa, porque eso es lo padre, de que estén como que combinados y a ver cómo le hacen para que empaten sus tres, de los tres numeritos que escogieron. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Igual ahí se las dejo por si se les olvida cuál número habían puesto y ahí se acuerden qué personaje, problema o escenario les tocó. ¿Sí? Les voy a dar unos minutitos y luego ya para contar la historia.
¿Listas? Sí, maestra. Listas, maestra. ¿Quién quiere empezar a contarnos su historia o cuento? Yo, si quiere. Ok. Bueno, yo elegí el número 3, 4 y 6. Me tocó la princesa que ve un esqueleto y en una joyería. Ujú. El cuento es que había una vez una princesa llamada Amanda que vivía en un castillo a las afueras del pueblo. Un día bajó al pueblo a hacer unas compras, ya que la noche iba a tener una cita con el príncipe. Al llegar al pueblo, llegó a la joyería para comprar una cadena de oro para sorprender al príncipe y regalársela. Al entrar a la joyería se percató de algo extraño a un lado del mostrador. Para su sorpresa era un esqueleto, por lo que la princesa empezó a gritar del susto. El dueño de la joyería trataba de calmarla diciéndole que el esqueleto de su perrito que lo tenía ahí para recordarlo. Pero la princesa, por el susto, no hizo caso y salió de la joyería corriendo, sin llevarse la cadena de oro que le llevaría al príncipe de sorpresa. Y ese fue mi cuento. Muy bien. Gracias, Corina. ¿Quién más, chicas? ¿Yo, maestra? Sí. ¿Ya se lo leo? Sí. Bueno, yo escogí el número 3, una princesa, el 5 se pierde y el 1 bajo el mar. Ok. Era una vez, si me escucho no me estoy trabando, maestra. No, si se escucha bien. Érase una vez una hermosa princesa que salió. Ella estaba cansada de siempre estar en un castillo donde se la pasaba sola y aburrida. Esa princesa tenía un secreto que nadie sabía, solo ella. Ese secreto, pasar mucho tiempo la convertía en una hermosa sirena. Ese día que salió a pasear, todos pensaron que regresaría, pero en realidad se fue al mar, se sumergió, se convirtió en sirena y se perdió bajo el mar, para por fin ser feliz con sus amigos los peces, porque ahí sí se sentía aquí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién le continúa, chicas? Yo. Ok. Me tocó un dragón se convierte en pez en un castillo. Bueno, lugares en un castillo. Ujú. Bueno, había una vez un dragón encargado de cuidar un castillo, en el cual vivió una hada encarcelada, la cual era torturada por la reina, haciéndole caso a todos sus deseos que ella pidiera. El dragón siempre era maltratado, estaba encerrado y no comía bien. Un día el hada le pide... Ay, ¿dónde está? Es que lo escribí todo rayoneado. Ok, una hada, un día la hada le pide ayudarla sacando su varita mágica por la ventana, dándosela. Pero era claro que el dragón no iba a lograrlo, ya que él no sabía usar la varita. En el primer intento, él se convierte en un mono, lo cual no funcionaba. ¿Cómo va a entrar un dragón a un castillo? Digo, un mono entrando a un castillo. Entonces después se convierte en un pez, por lo que ya no lograba tocar la varita con sus manos, porque pues no tenía mano. Él coge la varita con su boca y empieza a navegar hasta encontrarse con un pulpo, el cual lo ayuda, convirtiéndolo en un rey. A base de engaños y mentiras logra llegar al castillo y ayuda a la pequeña. Y ya. Muy bien. Gracias, Olivia. ¿Quién sigue? Yo. Ok. Érase una vez en una isla solitaria, se encontraba una sirena con su cabello blanco, brillante y largo. Se encontraba reposando sobre una roca. Sentía tanto frío bajo el agua que decidió salir a tomar un poco el sol.
A lo lejos ve muchos pájaros sobre una cueva y se preguntó, ¿qué estará pasando? Entonces, al acercarse, había un esqueleto. Preocupada, bajó al agua con sus amigas, las sirenas, a decirles del suceso. Al contar eso, decidieron abandonar la isla y olvidar ese suceso tan trágico y tenebroso. Ok. Gracias, Mariana. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Faltan Rebeca, Dayami e Ivette. Yo. Ok. Bueno, a mí me tocó el hada en la cocina y que se convertía en un pez. Ujú. Había una vez una hada que se encontraba de visita en el mundo de los humanos. Mientras volaba por la ciudad, vio una casa muy hermosa que le dio curiosidad. Decidió acercarse un poco para poder mirar más de cerca. En ella se encontraba una familia, el papá, la mamá y 2 hijos, los cuales veían una película en la sala. Ella, que nunca había estado tan cerca de los humanos, se puso a investigar, visitó las habitaciones y todo el lugar. Antes de marcharse fue a la cocina para ver qué podía comer. Pero escuchó que la familia ya venía, así que intentó volar. En su desesperación, mientras intentaba usar su magia para escapar, chocó con una caja, la cual dejó caer especias y condimentos, que al combinarse con sus polvos mágicos la convirtieron en un pez. La familia al llegar se pudo percatar del pez en el suelo. Rápidamente se dispusieron a ayudar, lo cuidaron y decidieron adoptar. El hada, que aún podía volver a su estado original, decidió quedarse ahí porque por fin sentía pertenecer a un hogar. Ok. Muchas gracias, Ivette. Y nos faltan Dayami y Rebeca. ¿Ya se fueron? Rebeca y Dayami. Yo, maestra. Ok. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo escogí 2, 4 y 6. Es un dragón atrapa a un ladrón en un castillo. Ok. Ahí te tocó fácil. Sí. Había una vez un dragón que vigilaba un castillo hermoso. Cuando volaba por arriba, ve que un ladrón intenta entrar por una ventana, así que empieza a ir por él en silencio sin que el ladrón lo escuchara. Y cuando estuvo más cerca del ladrón, lo que hace es sacar fuego. El ladrón voltea y corre, mientras el dragón solamente se reía. Listo. Muy bien. Gracias, Dayami. Ya no nos falta Rebeca. Ay, no, el mío está todo feo, pero ahí va. Vale. Bueno, había una vez un duende que comía muchos insectos, pero tenía que ir a trabajar. Decidió tirarlos porque en la joyería que trabaja no lo dejaban comer insectos. Y ya. Muy bien. Gracias, Rebeca. Muy bien, chicas. Si se fijan con este tipo de ejercicios, pues podemos ahí como ir desarrollando la inteligencia lingüística, ¿verdad? Que sería como que la principal, pero igual también podemos la espacial si nos vamos con las imágenes o les hubiera pedido hacer el dibujito, a lo mejor de lo que les había tocado, o una pintura, una obra de arte, qué sé yo. Pero con ejercicios así también nosotros podemos tanto explorar como desarrollar en nuestros niños estas inteligencias, ¿sí? No sé si ustedes hicieron algún cuestionario de qué inteligencia tenían más desarrollada ustedes cuando tuvieron su clase. No recuerdo, maestra. ¿Y saben cuál tienen más desarrollada? Yo no. ¿No? Bueno, les voy a mandar nada más ya el link por si lo quieren hacer y ver cuál tienen más desarrollada.
Ya terminamos entonces por hoy nuestras clases, chicas. Nos vemos ya nada más el miércoles para que me presenten su Flipbook. Si tienen dudas de cómo puede hacer, les vuelvo a mandar las imágenes que les puse en un principio. Si no hay ningún problema, ya nada más me dicen. Acuérdense que si es en físico, no es digital, es en físico, para que lo puedan como que exponer, ¿sí? ¿Dudas o preguntas para el próximo miércoles, chicas? Sí, manda las imágenes, maestra, por favor. Sí, ahorita se las comparto ahí en el WhatsApp para que las tengan. Va a ¿Algo? ser como que bien resumido, ¿verdad? Lo más importante de cada... Sí, lo más importante de cada modelo. Igual pueden hasta hacer nada más así como que un mapita conceptual, una imagen, dos, como ustedes quieran, nada más que se entienda que es ese modelo el que se está representando. ¿Y tiene que ser a mano Sí, o podemos? Ok. no, ese sí a mano, por favor. Ok, maestra, yo creo que yo no tengo dudas, pues. Bueno. Entonces nos vemos el próximo miércoles, chicas. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye, chicas.